Regresamos a Contraportada. Estamos conversando con José Luis Méndez sobre su libro Políticas Públicas del Colegio de México. Antes del corte nos decías todo lo que está en el capitulado de este libro, que son temas, primero, de mucha actualidad, de mucha vigencia, que están en el debate público de los días recientes. Hablábamos, por ejemplo, del gobierno de coalición, que ha suscitado reacciones de aspirantes a la presidencia en días recientes. Sí. Pero yo creo que antes de entrar a los juicios, ¿por qué no nos compartes la definición para que todos comprendamos en qué consiste? Y dos, si se puede, de acuerdo a la estructura constitucional y legal de México, como está hoy, o qué reformas habría que hacer para llegar a un gobierno de coalición. Bueno, sí, mira, muy bien. Un gobierno de coalición consiste en conformar un gabinete compartido, ¿no?, a partir de una coalición en el Congreso entre distintos partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, hipotéticamente, ¿no?, que el PAN y el PRD, ¿no?, dijeran, vamos a formar una mayoría en el Congreso, porque, como tú sabes, actualmente en el Congreso no existe la mayoría clara de algún partido político, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, en estos momentos en el Congreso el PRI tiene más diputados, ¿no?, que los otros partidos, e incluso puede conformar una mayoría para aprobar ciertas reformas, ¿no? Pero no tiene, por ejemplo, una mayoría de 2/3 que se requiere para realizar algunos cambios, como el nombramiento de los 3 consejeros del Instituto Federal Electoral, que no se logró aprobar, que, por cierto, uno de los capítulos del libro trata sobre el Instituto Federal Electoral y todo lo que ha sido la política electoral. Pero bueno, si quieres, en un momento entramos a ese tema. Entonces, en el gobierno de coalición, lo que se haría sería que 2 o más partidos deciden juntar a sus diputados y sus senadores, ¿no?, para votar de igual forma a favor o en contra de una u otra iniciativa, ¿no? Y luego, de manera compensatoria, digamos, ¿no?, producto de esa coalición, se da una repartición del gabinete, porque si ya hay un gobierno de coalición en el Congreso, ¿no?, entonces los puestos del gabinete también se reparten entre los partidos, miembros de los partidos, ¿no?, o propuestas de los partidos que forman parte de esa coalición. Actualmente, en nuestro país, en el Congreso, ¿no?, pues los partidos votan en forma diferente por muchas iniciativas. Claro que pueden votar en un mismo sentido por una sola iniciativa, ¿no?, pero también pueden votar en forma distinta. Y no hay nada que realmente presione o influya para que los partidos voten de manera constante, o varios partidos voten de manera constante a favor de las mismas iniciativas, ¿no? Ahora tú me preguntabas, bueno, ¿eso se puede o no se puede dar? ¿Habría que hacer cambios? Lo que pasa es que, bueno, informalmente se podría, para empezar, ¿no?, si hay un acuerdo político entre 2 fuerzas políticas. Eso, de hecho, ha sucedido en ciertos momentos de la historia del país. Por ejemplo, durante la presidencia de Carlos Salinas, ¿no?, el PAN y el PRI votaban más o menos juntos en una serie de iniciativas, ¿no? Después eso ya no se dio por distintas razones, pero sí hubo una suerte de gobierno de coalición, al menos por un cierto tiempo, ¿no? Y ahí están los hechos. Creo que en ese sentido los hechos hablan por sí mismos. Pero no se tiene que dar, ¿sí? O no tiene por qué necesariamente darse. Y esta iniciativa que se está presentando es para que, por ejemplo, los candidatos y el presidente puedan de manera más formal optar por un gobierno de coalición que permita que exista una coalición más formal entre distintos partidos. En el desplegado de este grupo, simplemente algunas acotaciones breves más, en el desplegado de este grupo de políticos e intelectuales donde presentan esta iniciativa, en realidad ellos no entran en detalle, ¿no?, de qué están hablando. Se entiende más o menos, ¿no? No entran en detalle y por eso pues es un poquito difícil decir de qué se trataría. Puede haber distintas opciones de gobierno de coalición, ¿ya? Y aquí termino esto diciendo simplemente que un gobierno de coalición puede ser bueno para México. De hecho, yo estoy a favor
Sin embargo, también ha existido o existe en varios países latinoamericanos como Brasil, como Perú, y ahí ha funcionado con algunos costos, sobre todo en el caso de Brasil, y la verdad es que no ha funcionado en otros casos, como el caso peruano, que en realidad no se puede decir que el sistema político peruano sea un sistema efectivo. Entonces, yo estoy a favor de un gobierno de coalición, pero creo que habría que especificar de qué gobierno de coalición estamos hablando, de manera tal que se hiciera, como yo recomiendo en mi capítulo introductorio del libro, que se hiciera un equilibrio entre distintas medidas que conformen el Estado mexicano. Yo te pediría que después de tratar este tema, que es además de la mayor relevancia y de un gran debate, pasáramos a otro tema que me llamó mucho la atención, que está incluido en el libro. Lo que decías, esta relación entre, digamos, la eficacia o no de la relación de los gobiernos municipales con los gobiernos de los estados. ¿A qué conclusiones se llega en este libro? Sí, bueno, ahí hay dos capítulos. Uno de Vicente Ogalde, de profesor del Colegio de México, y otro de Laura Flamán, también profesora del Colegio de México, donde se discute la relación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, en relación a ciertas políticas públicas, ¿no? Ahí llegan a conclusiones diferentes, por supuesto, en relación a los temas que ellos tocan, ¿no? Pero quizás la conclusión a la que ambos capítulos conducen es a que las relaciones entre estos niveles de gobierno, o ámbitos, mejor dicho, de gobierno, son muy complejas y no están permitiendo la coordinación y la cooperación adecuada entre el ámbito federal, el ámbito estatal y el ámbito municipal. Y que después de todo, para la ciudadanía, ¿no? No está muy claro, ¿no? Quizás no tiene por qué ser necesariamente incluso de su interés, cuál es la relación entre estos ámbitos de gobierno, porque la ciudadanía lo que quiere pues, es un servicio de limpia efectivo, un servicio de protección al medio ambiente efectivo, ¿no? Y la verdad es que esos distintos servicios y políticas públicas las competencias sobre esos servicios y políticas están distribuidos de manera diferente entre el ámbito federal, estatal y municipal. En el caso de la relación que a ti te interesa y que es muy importante entre el ámbito municipal y el ámbito estatal, pues la verdad es que se ejerce una suerte de centralismo a nivel estatal, ¿no? La verdad es que los pobres municipios en México están sujetos a muchas veces el arbitrio, ¿no? Ocasionalmente irracional de los gobiernos estatales, y no se ha encontrado, creo yo, tampoco una fórmula adecuada para asegurar una adecuada coordinación y cooperación entre los gobiernos municipales y sus respectivos gobiernos estatales. Sobre todo porque muchas veces los gobernadores, los gobiernos estatales son una suerte de paso de recursos federales. Los estados, los municipios mexicanos siguen dependiendo del 70 al 90% en algunos casos de los recursos federales. Y entonces el gobierno del estado se convierte en una especie de intermediario de estos recursos. Cierto, y que muchas veces lo hace ineficiente y tiene también tintes políticos. Sí, ahí hay un problema político complejo, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, este programa tan exitoso que le ha dado fama mundial a Brasil, que se llama Bolsa Familia, ¿no? Fondo Familia, ¿no? Sería una traducción. Involucra una relación directa entre el ámbito federal y el ámbito municipal, o que allá no se llama municipal, pero bueno, el ámbito local. En México no conocemos prácticamente estos esquemas, ¿verdad? En México no, en México Oportunidades, que es el programa equivalente, ¿no? Y que de alguna manera Brasil nos copió, ¿no? Aunque a su vez nosotros para generar oportunidades copiamos algunos programas locales de Brasil, ¿no? Pero bueno, a nivel federal, la verdad es que Brasil nos copió la política pública de atención a la pobreza extrema, que es esta política de oportunidades y de Bolsa Familia. Acá, pues la verdad es que sí hay una mayor intermediación por parte del Estado, y si se lograra encontrar una fórmula cooperativa, eso no sería un problema, pero no se ha encontrado.
Y ese es el problema y que en buena medida pues afecta la eficiencia de estos programas, ¿no? Vamos a un corte. Estamos en Contraportada. Por favor, sus opiniones, sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Nuestro correo electrónico contraportada@efectotv.com y nuestro correo de voz, llámenos en la Ciudad de México al 52 30 30 34 o en el interior de la República Mexicana al 01804 Efecto. Regresamos después de este corte, no se vaya.